Bien, ya estamos aquí con la vista del papel de acuarela, la paleta y la foto que vamos a pintar hoy. Quería empezar comentando que la fotografía, como siempre, es una simple orientación, es un punto de partida. Cuando pintamos con acuarela, da igual, óleo acrílico también, pero acuarela más todavía, tomamos una fotografía, esta cualquiera, y a partir de ella sacamos una idea de lo que queremos expresar, de lo que queremos contar, cuál es la idea de lo que vamos a pintar. Nos sirve para eso básicamente la fotografía, para obtener una idea. A partir de ahí, cada acuarelista o cada artista presenta esa idea a su forma, con su gama cromática, con su estilo, con sus particularidades. Pero la foto debe ser solo un punto de partida para esa idea, para esa inspiración. A esa foto, concretamente a esta, le haré bastantes cambios, o le haremos bastantes cambios, para adaptarla a lo que queremos expresar, en este caso. ¿Cuáles van a ser estos cambios que haremos hoy sobre esta foto? Bueno, pues el primero de ellos es alejar un poco la casa. Nuestro foco de atención, obviamente, es la construcción que tenemos aquí, esta casa de piedra, pero la noto demasiado cercana al punto de vista, estamos muy cerca de ella. La voy a alejar un poco, voy a abrir un poco el campo, quiero alejar la casa. También quizás elevar un poco el punto de vista, eso ya es un poco más complicado, pero vamos a intentar elevar un poquito el punto de vista, con idea de ampliar esta zona de fondo de aquí y darle un mayor espacio al segundo plano, que no haya tanto primer plano, la casa y esta zona es primer plano, un poquito más de fondo, y eso lo conseguimos elevándonos sobre esta colina y veremos un poco más de fondo. Más cambio que le vamos a hacer a esta fotografía, pues le vamos a añadir un poco de agua por aquí, por detrás de la casa, una entrada de mar o un pequeño lago. Vamos a añadir también unas montañas lejanas aquí al fondo. Cambiaremos el cielo. Quiero la hora del día en que está tomada la foto, quiero adelantarla un par de horas, no meternos en un atardecer ya con el sol por debajo del horizonte, un atardecer de tonos más rojizos, no tanto, pero sí darle un tono más cálido al cielo, una hora de la tarde en que el sol ya ha bajado un poco más. Eso mismo nos permitirá añadirle a la fotografía claroscuro. Es una fotografía que, aunque es muy bonita, pero no tiene grandes zonas de sombra ni grandes zonas de luz. Está todo en una valoración tonal muy similar, quitando las colinas del fondo. Toda esta zona cambia, por supuesto, el color, pero la valoración tonal es muy parecida. Vamos a meter luz entrando desde este lado, que se reflejará en esta fachada de la casa, posiblemente en esta zona de aquí también, y nos creará sombras en esta esquina interior. Aquí se pliega y una esquina interior, y nos creará sombras por este lado. Ese claro oscuro le va a dar más juego, le va a dar más interés a la acuarela. Tenemos ya la fotografía de partida, tenemos ya la idea de lo que queremos hacer y los cambios que vamos a hacer a la fotografía. El siguiente paso en el proceso creativo sería definir la composición. No vamos a entrar ahora en ello porque esto es una demostración, el tiempo es muy limitado y hablar sobre composición llevaría horas realmente, pero simplemente comentar que nuestro punto de interés, que es la casa, estará en el tercio izquierdo inferior. Colocaremos esta línea de horizonte coincidiendo con el tercio inferior también del papel, y que sobre composición no quiero entrar mucho en detalle ahora, es un tema complejo, pero sí intentaremos que las líneas principales, tanto del segundo plano, de fondo, colinas de primer plano e incluso el cielo, las líneas principales nos lleven, o lleven a quien mire la acuarela, al espectador, lleven siempre a nuestro focal point, que es la casa, ¿vale? Punto de interés definido, composición brevemente hecha, ya digo, habría que hablar mucho sobre este tema. El siguiente paso en el proceso creativo es el estudio de valoración tonal. Hay que hacer siempre, o es recomendable hacer siempre, un estudio de tonos para saber dónde tenemos los claros y los oscuros en la acuarela, más aún si modificamos una fotografía. En este caso no se puede hacer en directo, no da tiempo, lo he hecho brevemente antes de
antes de comenzar. Un estudio tonal no es más que una representación en un único color, variando la oscuridad de tonos de lo que queremos pintar. Aquí se ve ya las colinas del fondo de las que he hablado, la claridad entrando desde la derecha, tenemos las líneas que nos llevan hacia la casa y muy escuetamente se observa la claridad máxima de la acuarela que está en la fachada de la casa, posiblemente en el agua también y un trozo de cielo, y la zona de oscuridad principal que serán las sombras y algo de vegetación en primer plano. Finalmente creo que las colinas de esta zona izquierda, que aquí sí se ven muy oscuras, al final no las voy a hacer tan claras como están aquí, pienso que las aclararé un poco. Es algo muy usual también planificar una acuarela de una forma determinada y durante el proceso luego ir haciendo cambios realmente según te va pidiendo el cuerpo, según vas viendo, ¿no? Esta sería la valoración tonal de esta acuarela. Sigo rápido, si no vamos a tener tiempo, voy pasando muy rápido por encima de todos los pasos. El siguiente sería el estudio de color, que tampoco lo vamos a hacer en este caso, por cuestiones de tiempo. Pasaríamos ese estudio, esa valoración tonal, a un boceto, a un borrador de lo que sería la acuarela real, para ver qué tal funciona la gama cromática que hemos elegido, para ver cuáles son las zonas de tonos cálidos, de tonos fríos, en qué punto tenemos más intensidad de color, menos intensidad de color. Ese estudio de color es muy interesante y en muchos casos a mí me ha servido para cambiar por completo la idea que tenía de cómo iba a plantear la acuarela. Viendo el estudio de color tomas decisiones para cambiar muchas cosas sobre la acuarela. Repito, no lo vamos a hacer, vamos a ir directamente a pintar, pero bueno, quería también explicar un poquito cómo son los pasos, todos los pasos por los que se transcurre en el proceso creativo, ¿no? Idea, fotografía, modificación, composición, focal point, estudio tonal y estudio de color. Nos queda un aspecto más, voy a quitar ya la fotografía de aquí, voy a colocarla donde estaba, aquí arriba, aquí. Nos queda un punto más del que hablar antes de empezar, que es el dibujo. Una vez todo lo anterior hecho, lo primero es hacer el dibujo. Aquí ya tengo yo un boceto hecho, lo mismo por aligerar, lo he hecho antes de empezar. En acuarela el dibujo siempre cuanto más sencillo mejor. Cuanto menos lápiz y más brocha o más pincel, mejor. Más frescura tendrá la acuarela y más espontánea será. Si hacemos un dibujo muy detallado, muy específico, caeremos en la tendencia o el error de colorear. Y no somos dibujantes, no somos ilustradores, somos pintores. Tenemos que pintar, no colorear. Colorear lleva una acuarela muy rígida. Todo lo que podamos dejar de trabajo al pincel reportará después en frescura. En este dibujo realmente, lo único que de verdad habría que haber dibujado era la casa, la edificación, nada más. Todo el resto, colinas, segundo plano, se puede hacer realmente con el pincel sin necesidad de meter lápiz. No es necesario. Un paisaje urbano, una acuarela urbana, necesita más dibujo. Un retrato, por supuesto, necesita mucho más dibujo. El paisaje en general se puede hacer en un 95-99% del mismo sin dibujar nada. Si hay una edificación, una construcción como esta, sí, esa parte. El resto no es necesario dibujarlo, todo se puede hacer con pincel. Vale, ya está hasta aquí todo más o menos desglosado y desgranado. Vamos a pasar a los materiales. El primero y el más importante de todos para mí es el papel. En este caso voy a trabajar sobre un papel Arches de 300 gramos, de 41 por 31. Es un papel magnífico, de buenísima calidad, que absorbe muy bien agua, permite maltratarlo mucho, permite muchas capas, levantar pintura. Un papel muy bueno. Siempre, por favor, trabajemos sobre papeles de primera calidad, porque los papeles económicos después, la diferencia en dinero, que no es tanta, es mucho más en calidad y eso se nota mucho. Vale. ¿Qué colores vamos a utilizar? ¿Qué gama cromática vamos a utilizar? Vamos a trabajar básicamente con 6 colores, 7 no más, aunque tengo algunos más en la paleta que igual muy esporádicamente tocaremos. Pero para que tengáis una idea de qué estamos hablando, empezaríamos de aquí arriba hacia abajo por
un amarillo intenso, un amarillo anaranjado, el Quinacridone Deep Gold, es el primero, el amarillo. El siguiente, Quinacridone Siena, aunque los tubos se parecen mucho, el tono es bastante diferente, lo vais a ver ahora en el papel. Alizaly Crimson, va a ser el sustituto del rojo en esta acuarela. Pearl Violet, un violeta que me encanta, muy transparente y que da mucho juego. Moonglow es un tono agrisado tirando al violáceo que viene muy bien para las sombras. No sé si realmente si lo llegaremos a utilizar, posiblemente sí, quizá para la zona de sombras de la casa y poco más. Índigo es un azul muy oscuro. Tallow Green Blue Shade, es un verde intenso, muy brillante, muy rico en matices, que raramente se utiliza solo, porque es demasiado potente, pero que mezclado con todos los colores que hemos hablado antes, da tonalidades de verde muy bonitas y además muy realistas. Es el único verde que realmente utilizo en acuarela. Cobalt Blue, azul cobalto, para cielos, para lejanía, para sacar verdes a través de los amarillos, para mezclas, es un color muy utilizado y muy útil. Y estos los utilizaré muy poco, creo, igual no llegamos ni a tocarlos. El tinta neutra, en este caso es de Holbein, un tinta neutra para oscurecer colores y para dar tonalidades, está muy bien. Y amarillo de Nápoles, un amarillo mate muy claro. Creo que únicamente se utilizará para la parte baja del cielo y a lo mejor quizás aclarar algo de la hierba, pero nada más. Y el lavanda, que es un azul frío, que también nos va a servir para la lejanía, pero muy poco, quizás 4 toquecitos, no más. Como dije al principio, cualquier duda sobre los colores, sobre los materiales, lo que sea, lo podéis poner en los comentarios y al final de la demostración pues las intentaremos aclarar. Voy a quitar todo esto de aquí y empezamos. Pinceles, a ver. Vamos a utilizar quizás 3-4 pinceles diferentes, no más, para esta acuarela. Empezaremos para el cielo con unas paletinas, pelo sintético, estas son de Skoda, pero cualquier paletina suave para el cielo tiene que ser pelo suave. Nos puede servir igual. También se puede hacer, o también se podría hacer con las Hake Brush, las brochas Hake, son japonesas, también en 2 tamaños. Posiblemente estas las utilizaré más para primer plano y para hierba, y las paletinas sintéticas para el cielo. Aparte de eso, fondos, segundo plano y detalles grandes los suelo hacer con un pincel de caligrafía china. Es un pincel muy curioso, la verdad, me tiene encantado desde que lo probé. Cuesta un poco hacerse con él, pero una vez que lo controlas y lo dominas es muy versátil. Este en concreto es de pelo de lobo, creo que cabra interior y lobo por fuera. Y es un pincel que una vez mojado puedes jugar con él con la punta, puedes conseguir, aunque aquí no lo parezca, puntas muy afiladas, puedes conseguir puntas planas, incluso puedes dislocar el pelo para hacer vegetación. Es un pincel que te saca de la mayoría de las necesidades, es muy útil. Después tenemos este pincel, este Dramaca Rafael, es un tipo mopa, es muy denso, pelo muy suave, mucho pelo. No lo utilizo habitualmente para pintar, sino lo utilizo más bien para difuminar. Cuando hay una unión entre dos colores que no queda muy bien difuso, no se mezcla, con este pincel puedes difuminar bordes duros, humedeces muy poquito y puedes difuminar perfectamente los bordes duros, ya digo, mucho pelo y un pelo muy suave. Un segundo pincel tipo mopa que también utilizo para difuminar, en este caso siempre con mayor humedad, es este de Da Vinci Casaneo, número 6, mojado,
para humedecer previamente las zonas o para difuminar bordes. Viene muy bien, es muy suave, pelo largo. Y ya por último, un pincel finito para detalles finales. Cualquiera realmente, cualquier pincel de puntas finas puede valer. Este es un Da Vinci Kolinsky, pelo natural, número 2, pero por ejemplo, un pincel de viaje, como por ejemplo este, Skoda, también os vale, mientras que sea finito y con buena punta para hacer detalles, cualquiera os puede servir. Bueno, pues no hay mucho más que comentar, no hay mucho más que explicar por mi parte. Vamos a empezar ya a pintar, que para lo que estamos aquí. Falta una cosa que comentar y es cómo afrontar una acuarela, cómo afrontar esta acuarela o cualquier acuarela. Hay muchas formas de atacar una acuarela. La famosa o la conocida método por capas, que es dar aguadas a toda la acuarela marcando la tonalidad, el ambiente de las luces y las sombras, y entrar después en una segunda fase en las zonas oscuras las sombras y una tercera fase el detalle. Hay otra forma, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero hay otra forma que yo utilizo mucho para los paisajes, que es la que voy a utilizar aquí, creo, que es una especie de a la prima. No es tanto a la prima en sí de una única vez, pero sí se le considera la prima porque vamos a ir pasando por las distintas zonas de la acuarela, dejando cada una de ellas acabadas antes de pasar a la siguiente. No voy a utilizar aguadas generales que cojan más de una zona, sino vamos a ir pintando cada una por separado, dejándola prácticamente acabada antes de pasar a la siguiente. Para pintar de esta forma siempre lo hago de más lejos a más cerca, de fondo hacia cercanía, es decir, empezaremos por el cielo, haremos primero el cielo, después del cielo haremos las montañas lejanas, el valle, las montañas ya primer plano, un segundo plano quizás más cercana, la zona de llanos detrás de la casa, incluido el agua. Después haremos el primer plano y lo último, siempre suelo dejarlo para el final, nuestro punto de interés, que es la casa. ¿Vale? Pues nada más, vamos a comenzar y bueno, que salga bien. Lo primero que vamos a hacer es humedecer bien el cielo. La zona del cielo vamos a humedecerla bastante, vamos a hacer el cielo en húmedo, con lo cual mucha agua, hay que extenderla bien. Digo mucha agua, o sea, no mojemos solamente, no seamos, hay que ser bien generosos con el agua cuando se pinta un cielo de esta manera. Vamos bajando y vamos llenando todo el papel bien de agua, bien humedecido, mojándolo bien. No importa meternos en la zona de montañas, en este caso, en esta acuarela da igual, porque la zona de montañas es más oscura que el cielo, con lo cual meternos en ella no importa porque después lo vamos a pisar con un tono más bajo. Bien, ya tenemos el papel bien húmedo. Y vamos a empezar. No he dicho, el papel está levemente inclinado, como unos 15 grados, quizás 10-15 grados por la parte superior, de forma que los pigmentos, la pintura que pongamos irá, y más ahora que está muy mojado, irá descendiendo hacia la zona de abajo del papel, por la gravedad. Así pues vamos a empezar por abajo, por los tonos amarillitos de aquí abajo, y subiendo, y oscureceremos conforme subamos. Empezamos con un poquito de amarillo de Nápoles y Quinacridone Deep Gold. Voy a echar un poquito más de agua a la paleta. Se me han endurecido los colores mientras que explicaba. Ahí. Ahora.
Empezamos para acá, pinceladas diagonales en este caso, como dije, apuntando hacia la casa. No nos preocupamos de las colinas, no importa, da igual. Después vamos a superponer a este amarillo el tono de las colinas. No lo pintamos todo, dejamos algunos blancos, que con el agua ahora el color se va a ir expandiendo. Dejamos algunas zonas sin pintar. Oscurecemos un pelín el tono mientras subimos, con un poquito de quinacridón siena. Y le vamos a añadir un poquito de Alizari Crimson para hacerlo más rosado. Ahí. Y vamos a quitarle un poco de intensidad con un poquito de cobalto. Ahí. Así. Vamos jugando con distintas orientaciones. Un poquito más inclinado de aquí, un poquito más horizontal. Nos metemos un poco también en el amarillo para que se mezclen en el papel los colores. Conforme subimos, oscurecemos más, añadimos un poquito de Violet, de violeta, y de nuevo mezclamos con el cobalto. No hay que tocarle demasiado, los cielos cuanto menos se toquen mejor. Si se pueden hacer de una única capa, por supuesto mejor que mejor. Cuanto más enredemos con el cielo, menos suave será, menos creíble y más podremos estropearlo en realidad. Vamos a meter un poco más de azul y un poquito de índigo también. Vamos a oscurecerlo ya por aquí. Podemos ir, si queremos, ya hacer también algunas nubes, algún efecto de nubes por aquí, por aquí. Ya se nos empieza a secar el papel, es muy importante controlar el grado de humedad del papel. Nunca debemos llevar un pincel con mayor cantidad de agua de la que hay en el papel, porque aparecerían las famosas coliflores, estropearíamos lo que tenemos hecho. Y creo que justo ya aquí ahora estamos llegando a ese punto en el que deberíamos de dejar de tocar ya para no estropearlo demasiado. Que queremos meter más nubes, oscurecer un poco más, habría que dejar secar, mojarlo todo otra vez y empezar con una segunda capa. Lo que sí podemos hacer ahora es sacar algunos brillos, algunas luces, algunas nubes. Un pincel un poquito húmedo, solo un poquito húmedo, y podemos levantar un poco de pintura, eso sí, se puede hacer ahora.
siempre muy suave, con mucho cuidado. Ahí. Bien, pues yo creo que no vamos a tocarlo más y vamos a dejar el cielo ya así. Vale. Bien, ahora habrá que continuar con las montañas lejanas, pero tenemos esta zona todavía muy húmeda. Hay tres formas realmente para que podemos actuar ahora. Podemos dejarlo secar al aire, normal, es lo que suelo hacer yo. No me gusta mucho utilizar el secador, pero bueno, tenemos un tiempo limitado ahora y esa opción no es viable, no podemos dejarlo secar sin más. Podemos pasar a otra área de la acuarela, dejar secar aquí y hacer, por ejemplo, el primer plano, que al no tener contacto con el cielo no nos va a afectar que esté húmedo. Pero como he dicho al principio, me gusta o prefiero o quiero trabajar de lejos a cerca, así que voy a ponerle un poco de secador para poder continuar por aquí. Lo siento, era un poquito de ruido, más de la cuenta, pero eso nos permitirá seguir en nuestro plan de ir de lejos hacia cerca. Yo creo que ya con el dorso de la mano lo comprobamos y yo creo que ya podemos atacar esa zona. Voy a tomar ya el pincel que os comentaba, este pincel de caligrafía china. Empezamos con el fondo, tonos agrisados, tonos fríos que indiquen lejanía, con poca carga de pigmento. Vamos a hacer una primera montaña muy lejana, prácticamente nada más que insinuada, y nos iremos acercando hacia nosotros conforme vayamos desplazándonos hacia la derecha. Vamos a empezar simplemente con un poquito de lavanda y vamos solamente a insinuar esta zona de aquí, más agua, menos pigmento. No mucho más, no es necesario más en este caso. La siguiente sí está un poquito más cercana, le vamos a meter un pelín de color, no mucho, el cielo va a incidir sobre ella, con lo cual a esta mezcla que tenemos ya, a este tono de lavanda, le metemos un poco de amarillo, demasiado quizá aquí, un poquito de azul, más gris, y vamos a la siguiente colina o montaña lejana, también muy insinuada, tampoco tenemos que dar una tonalidad muy fuerte. Ya la tercera está un poco más próxima, le vamos a ir metiendo ahí ya sí variaciones de color. Vamos a empezar de nuevo, al estar justo debajo de la zona iluminada por el sol, vamos a empezar por el amarillo, pero iremos matizándolo. Un poquito de siena. Que lo va a ir oscureciendo ya. Ahí, un poquito de cobalto. Lo que nos lo va a llevar es más frío, más al gris, incluso al verdoso. Aquí así.
Aquí ahora incluso podemos tirar nada más que de agua para extender el color. Mucho, demasiado, si no, vamos a apagarlo un poco. Y aquí ya nos metemos en lo que es el valle, que ya lo continuaremos ahora. Ahí. Vale, puede servir para esa zona. Vamos a hacer el valle antes que las montañas de la izquierda. Aquí tenemos en nuestro estudio tonal tenemos una especie como de entrada de un meandro de agua que se uniría seguramente con esta de aquí detrás de la colina. Vamos a preservar esos blancos y a todo esto que es la parte del valle le vamos a dar tonos fríos con lavanda. Vamos a limpiar el pincel. Así. Y un poquito de verde. Bien. Aquí. Como todavía tenemos húmedo esta zona, lo podemos fundir perfectamente sin problema. Un poquito más de verde. Estamos haciendo cambios de color continuamente, verdes, violetas, siena, pero siempre prácticamente en el mismo valor tonal en realidad. No hay grandes contrastes, no hay luces, no hay sombras, es más bien cambios de color que de tono. Vale, ahí vamos a pararnos. Ahora sí, pasamos a las montañas de la izquierda. Son las que reciben realmente directamente la claridad del cielo, con lo cual empezaremos con un amarillo intenso, pasando a oscurecerlo conforme nos metemos hacia la izquierda y bajamos, pero le sacaremos unos brillos a esta zona. Empezamos con este amarillo.
Y conforme vamos metiéndonos hacia adentro, un poco más de siena, cobalto. Muy intenso, hay que bajar eso. Hay que quebrarlo un poquito, así. Antes de seguir más para acá, vamos a sacarle ya los brillos que comentaba. Un pincel un poquito húmedo y arrastramos del cielo hacia la montaña, por las zonas en las que entraría la luz. Se puede hacer así verticalmente para una línea un poquito más fina o incluso horizontalmente para arrastrar una zona más amplia. Cada pasada, siempre que toquemos el papel, hay que volver a enjuagar el pincel y volver a secarlo, si no el pigmento que hemos levantado lo extenderíamos a otra zona. Así. Voy a aprovechar el mismo pincel para humedecer aquí porque esta parte de abajo la quiero hacer en húmedo. Aquí entra la luz y quiero dejar una especie como de neblina. Aquí. Esto lo vamos a hacer en húmedo. Todo esto de aquí va a ir en húmedo. Ya lo tenemos mojado, así que ahora podemos seguir. Vale. Volvemos a la mezcla que teníamos. Vamos a añadirle un poquito de violeta y de cobalto. Aquí. A esto me refería cuando dije al principio que toda esta zona, quitando la casa, se podía hacer realmente sin dibujo, porque no es necesario. No es necesario. Debe trabajar el pincel, no el lápiz. Ya esta parte se nos ha secado, por lo cual hay que volver a incidir en ella con más pigmento que agua. Y volvemos a sacar estos brillos que se nos lo iba comiendo. Así. Vale, seguimos por aquí. Un poco más de amarillo. Y ya vamos a ir empezando a oscurecer de verdad en la zona izquierda. Con violeta, cobalto y al final un poquito también de índigo le meteremos. Aquí hay una que baja. Ahora le vamos a meter más índigo y lo vamos a oscurecer más. Así. Esto ya es solo con agua. Aquí ya no hay pintura, no hay pigmento ninguno, solo es agua. Como digo, queremos dejar esta zona bastante clara. Entra la luz
incluso simular un poco de niebla. Vamos a meternos hacia arriba. Nos ha faltado rematar aquí, que lo vamos a hacer ahora. Y aquí unimos ya las dos zonas, la montaña de la izquierda con el valle que nos llega por aquí. Así. Cada vez nos vamos acercando más, con lo cual empezamos ya a utilizar colores más intensos, más vivos, con mayor croma, en este caso verdes, pero alternamos también con cálidos. Todo esto lo estamos haciendo muy húmedo, con lo cual todos los colores se van a mezclar en el papel. Y además todo esto va a bajar, una vez que se seca, siempre baja de intensidad. Aquí ya nos detenemos porque aquí es donde entra ya esta pradera en primer plano que tenemos aquí. Y aquí damos con la zona de agua, que es la que nos hemos inventado detrás de la casa. Así que aquí paramos también ya. Dejamos ya como insinuada una orillita aquí. Así. Y listo. Vale. Vamos aquí a la izquierda. Vamos a empezar del agua hacia arriba en este caso, porque tenemos muy húmeda esta zona. Vamos a empezar con esta parte de vegetación más clarita que tenemos a la izquierda, que es de un color más vivo. Así. Aquí se me extiende el color, está húmedo, pero no importa, me parece bien, vamos buscando eso. Ahora le pondremos también unos verdes por encima. Cuidado aquí ahora ya con la casa, y así vamos un poquito más
más despacio. Vamos a oscurecerlo un poquito, por la parte de abajo sobre todo. Y vamos a extenderlo por aquí. Pasa por detrás de la casa esa vegetación y nos la traemos para acá. Ahí. Se vuelve a fundir, seguimos teniendo esta zona húmeda, lo cual está bien. Bien. Vale. Aquí tenemos demasiada claridad. Quería dejar una zona más clara, más iluminada, pero es demasiado. Vamos a oscurecer un poquito aquí abajo. Le vamos a meter la continuidad de estos verdes de aquí atrás y la vamos a continuar por aquí. Ahí. Y se nos va a fundir con esta vegetación cálida que tenemos aquí. Así. Vale. Una vez que se seque esto, le daremos una aguada con amarillo para darle más sensación de luz. Seguimos bajando. Vamos a empezar ya con este prado que lleva a la casa, esta zona de hierba clara, y dejamos la parte del agua de momento blanca. Para esta zona voy a coger el Hake Brush, el que os comentaba antes, el pincel japonés Hake de pelo de cabra. Viene muy bien para zonas mucho más intensas. Igual, siempre de claro a oscuro. Vamos a empezar con los tonos amarillos y después le pondremos encima los verdes, incluso los marrones. Esto después baja mucho de intensidad, ¿eh? Ahora aparecen tonos muy altos de intensidad, pero esto luego baja muchísimo. El Hake Brush, este pincel coge mucha agua y cuando seca toda esta parte ya veréis cómo baja muchísimo la intensidad. Vamos alternando distintos tonos. Esta parte de aquí es más oscura, pero igualmente le damos primero una base y después ya la oscureceremos. Volvemos a los verdes.
Vamos intercalando. Un poco más oscuro aquí. Y más cálido también por esta zona. Vale, todo esto bajará mucho el tono cuando seque. Antes de meternos con las sombras, agua, casas, vamos a hacer el primer plano. Va más oscuro que este prado de hierba y además nos meteremos en él. Al tono que ya tenemos aquí, siempre vamos haciendo las mezclas encima de los mismos tonos que ya tenemos. Le añadimos violeta, un poquito de índigo y más verde. Es cuestión de ir cambiando mucho de tono, siempre cada vez más oscuro. Y ahora con un poquito de tinta neutra vamos a oscurecerlo más todavía. Empezamos a insinuar algo ya de vegetación aquí que se eleva, aunque eso lo haremos luego con el otro pincel, pero ya empezamos a insinuar algunas hierbas altas. Como todo está muy húmedo, todo queda ahora muy igualado, pero luego le daremos, en otra capa, le daremos volumen. Vale. Vamos a ver si ya tenemos seca esta parte. No, todavía está bastante húmeda. Bueno, vamos a ir a otra zona. Vale. Muy levemente, el agua la quiero bastante clara, bastante brillante, pero muy levemente vamos a intentar darle un poco de la tonalidad del cielo.
que no sea tan clara, tan brillante. Aquí arriba sí, aquí arriba por supuesto tiene que ser mucho más clara, pero aquí abajo incluso un poquito de esos rosas del cielo reflejados nos puede ir bien. Así. Vale. Bueno, mientras que seguimos esperando que seque esto, vamos a empezar con la sombra de la casa. No, la sombra la vamos a hacer una vez que esté la casa pintada mejor. Sí, es mejor, prefiero. Voy a darle un pelín para poder ponerlo ya con eso, un pelín con el secador. Y yo creo que ahora ya podremos sin problema tocar ahí en esa zona. Muy poquito pigmento, muy poquito, simplemente es darle una entonación, así, que nos iguale todo un poco, siempre en un tono amarillito, un tono cálido, entra el sol por esta zona. Se trata solo, ya digo, de igualar un poco así. Y aquí incluso nos vamos a ir a un poquito de siena, pero igual con muy poquito pigmento, tratando de igualar la zona de las montañas con la inferior, así. Ahí. Este todo más unificado, que estaba como por zonas, por estratos. Vale. Bueno, hay mucha parte del trabajo ya hecho realmente. ¿Qué nos queda? Meternos realmente con la casa ya para acabarla y detalles de vegetación aquí en primer plano. Vamos a volver a secar. Para los tejados de la casa voy a utilizar unos colores rojizos que vayan bien con todos los cálidos que tenemos aquí. No tengo rojos realmente en la gama cromática que hemos elegido, no tengo rojos, pero son fáciles de fabricar, añadiéndole simplemente un poco de alizaría crimson al siena, y el amarillo ya tenemos un tono rojizo que vamos a oscurecer un poquito, como un globo en este caso aquí. Ahí, este tono. Vamos a empezar más claros por la parte donde llega más luz. Y nos iremos oscureciendo según vamos alejándonos de la entrada de luz. Ahí, por ejemplo, ya empezamos a oscurecer un poquito. Así.
Y además de oscurecer, también hay que enfriar el color. Aquí es más cálido, recibe luz, es un color más cálido. Conforme nos vamos a la zona de sombras hay que enfriarlo también. Le metemos cobalto y lo enfriamos. Aquí incluso vamos a emplear un poquito de índigo. Solo en la parte final, aquí un pelín. Ahí, y lo enfriamos un poco y aquí abajo. Y lo oscurecemos, así. Vale, vamos a este otro. En el caso de este tejado tenemos el efecto inverso. Esto es un saliente de la casa que tenemos hacia acá. Está, digamos, es una diagonal entre nuestra izquierda y nosotros, una diagonal que sale hacia acá. Por tanto, la luz en la parte donde se sumerge en la casa va a ser más oscuro, en este caso el tejado, y aquí en este lado es donde va a ser más claro. Con lo cual vamos a hacerlo un poco a la inversa. Vamos a empezar por los valores más claros, los rojos claros, bueno, más siena que rojo ya. Aquí y arriba. Y oscurecemos y enfriamos conforme nos acercamos al fondo y bajamos. Me da la sensación de que la cámara ha perdido el foco, no sé en qué momento, pero creo que es así, no lo sé. Yo lo veo como difuminado en pantalla. Aquí igual, más claro por la parte superior y más frío por la parte inferior y más oscuro. Vale, vamos a dar un toquecito aquí en este alero de aquí, solo unos toquecitos que lo marquen, así, este igual. Ahí. Vale, vamos con la fachada de la casa. Esta parte de aquí la vamos a dejar prácticamente blanca, aunque igual le damos alguna pequeña tonalidad, pero empezamos con los colores de la zona más cercana a la luz, colores cálidos, y vamos enfriando y oscureciendo, igual que con los tejados, conforme nos acercamos a la zona en sombras. Así.
De aquí entra la luz. Así. Y aquí es el caso inverso. Tenemos tono más frío y más oscuro en el vértice interior. Ahí. Que conforme nos vamos alejando hacia la izquierda va recibiendo un poco más de luz, con lo cual se va aclarando y va perdiendo la frialdad hasta llegar aquí. Así. Y esta fachada ya está completamente en sombra, así que vamos a tirar muy de azul, muy de gris y la metemos en sombra. Vale. Mientras se nos seca la primera capa que le hemos dado a la casa, para poder meter los detalles, ventanas, chimeneas, aleros, etcétera, vamos a acabar con toda la zona de hierba de aquí rápidamente y ya muy poco, nos queda muy poco. Ahora con pintura ya más densa, con más pigmento. Vamos a pintar vegetación aquí en primer plano. No demasiada, tampoco queremos distraer la atención de nuestro punto de interés que es la casa, pero bueno, darle oscuridad. Toda la oscuridad que metamos aquí va a hacer brillar más las luces, así que un poco sí, vamos a oscurecerlo. Estoy pintando, el pincel está muy seco, no he vuelto a tocar el agua desde que empecé por esta zona. Esto es prácticamente un pincel seco lo que estoy haciendo aquí abajo. Y como veis, os comentaba, es un pincel que permite abrir perfectamente todas las hebras del pincel, todos los pelos. Puedes hacer vegetación, puedes hacer pintado el tejado con este mismo pincel, líneas planas. Bueno, vamos a parar porque si trabajamos demasiado esta zona, al final, como con todo, nos pasaremos y diremos, tenemos que haber parado antes. Vale. Bien, la casa casi la tenemos ya para poder dar los detalles y terminarla. Vamos a coger ahora el pincel finito, como digo, cualquiera así con que tenga buena punta puede servirnos. Mucho cuidado ahora, tenemos húmedo toda esta zona de abajo, intentando pintar la casa, es bastante habitual apoyar la mano, no pasa ni nada aquí, pero cuando nos movamos mancharemos otra zona, así que hay que pintar con la mano elevada o secar de nuevo. Vamos a fabricarnos un tono de sombras con nuestro violeta y el índigo, un poquito cálido, así nos sale un marrón oscuro con el que de momento vamos a dar los primeros detalles a la casa. Vamos a empezar por las chimeneas.
Esto ya es dibujo con pincel en realidad. Dejamos la cara que da para la luz para dar una tonalidad más suave y más cálida también. Vale. Con este mismo tono vamos a hacer algunos detalles, alguna ventanita, solo sugerirla nada más, no la vamos a pintar. Muy intenso quizás, vamos a quitarle un poquito de intensidad. Tampoco hace falta que esté tan oscuro. Vale, seguimos con esta. Y vamos a aprovechar ya también este color para intentar hacer un poquito el rayadito ese que tenemos en el tejado. Vamos a insinuarlo un poco. Una poca cosa, simplemente para que se insinúe que hay unas líneas ahí. La línea de la teja. Así más que suficiente. Igual en los otros. Mucho pigmento aquí ya. Ahí. Vale, los tejados ya listos. Vamos a oscurecer más toda esta zona de sombra y vamos a crear la sombra de la casa, que es la que realmente nos va a sacar la luz. Vamos a oscurecer aquí un poquito, más sombreado. Vale, parece muy oscuro, pero ahora aclarará. Y esto es a lo que me refería ahora sí, con el violeta y el índigo hacemos un tono de sombra frío y le metemos la sombra a la casa.
esa sombra ahora es la que digo que hace que brille más. La luz siempre es un contraste con la sombra. A mayores sombra, mayores luces, siempre es así. Y es parte de la magia de la acuarela realmente. Suavizamos el borde un poquito para que no sea una sombra tan dura en el borde. Así. Un poquito más. Ahora. Y por aquí arriba igual vamos a suavizarlo un pelín. Así. Vale. Vamos a darle un poquito más de gracia a toda esta zona que está muy lisa. Algo más de... con el pincel seco ya, algo más de color. Y aprovechamos también para meternos encima de la fachada. Nada, unos detallitos en contraste de color con pincel un poco seco. Para romper la monotonía de esta zona. Así. Bueno, nos quedan acabar las chimeneas, unos detallitos más a la casa y creo que lo tenemos ya encarrilado. A este alero de la derecha que le pega el sol vamos a crear una sombra aquí sobre la fachada. Ahí. Eso es. Le hace falta. Vamos a matizar también estas líneas blancas. Vamos a matizarlas un poquito, son demasiado blancas, no me gustan así. Simplemente pasar un poco por encima con un poquito de gris, de azul. Que no sea un blanco tan blanco. Ahí, ya lo matizamos un poquito. Y le vamos a dar un toque de color al pico de la chimenea. Así. Como está de seco esta parte. Vamos a darle un poquito más de presencia a estas ventanas. Que con la segunda capa de sombra casi nos las habíamos comido. Vamos a recuperarlas un poquito.
Ya estos son detalles, que se detiene uno en hacer pequeños detallitos, pero que ya es poca la influencia que tienen sobre el resultado de la acuarela. Ya está, como decimos aquí, todo el pescado vendido. Ahí. Vale. Vamos a darle un poco de vida a esto. Tenemos una construcción, no sabemos si la casa está habitada, vacía, tenemos un paisaje, pero no hay nada vivo en él. Choca un poco. Así que simplemente... Nada, por tontería, por jugar un poco. Con un pincel finito vamos a hacer unos cuantos pajaritos por aquí. Y listo. Creo que la podemos dar por terminada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a quitarle la cinta. ¿Listo? La voy a acercar un poco a la cámara por si se ve mejor.